Tiene la teología, pero primero lo amamos. ¿Nos ha ocurrido eso o no? Sí. Nos ocurre eso. Primero nos dejamos alcanzar por su amor, nos voltea, como a Pablo, y después lo seguimos. Señor, ¿a dónde vives? ¿Eh? ¿Se acuerdan de aquella expresión de Andrés? Señor, ¿a dónde vives? Estaba deslumbrado, él quería seguirlo. Él quería saber, conocerlo. Ya me dio, chao Juan. Yo te quiero conocer. Eso nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra forma de enseñar? El amor del Señor. Porque en cuanto impacta el amor, ya hemos hecho el trabajo. Pero para eso, insisto, debemos actuar con autoridad. ¿Queda claro? ¿Están un poco cansados? Entonces, es aquí cuando ya tengo que decirles que cuando leamos la Biblia nos vamos a encontrar con dos cosas. Siempre. Con lo que nos dice y con lo que nos quiere decir. ¿Qué hace? ¿Qué nos dice la Biblia? Lo que leemos. ¿Qué nos querrá decir? Lo mismo que hemos leído o escuchado. Seguro que a todos cosas distintas. ¿Por qué? Y porque el Señor no se repite. El Señor tiene la novedad para cada uno. Aún cuando escuchemos citas bíblicas que nos podemos saber de memoria, que muchas veces no le llevamos el apunte. No, esta ya la he escuchado. Soy. Aún cuando nosotros llegamos a eso, siempre el Señor tiene una novedad para nosotros. El Señor nos va a cambiar de alguna manera, o por el estado en que nos encontramos, vamos a escuchar de una manera distinta. Por eso debemos tener muy en cuenta todo esto que les acabo de decir. ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son los géneros culturales? A efecto de que nosotros podamos entender perfectamente lo que es el mensaje. Porque el Señor, ya lo sabemos, esto lo predicamos y capaz que hasta un caballito de batalla que utilizamos, la carta a los Hebreos, ¿qué nos dice? El Señor nos habla de muchas maneras. ¿Ah? ¿Y cuáles son esas muchas maneras? Y nos habla desde su palabra, nos habla con signos, nos habla con prodigios, nos habla con parábolas, nos habla desde la naturaleza, nos habla de muchas cosas. Y nos dice, yo soy la puerta. ¿Será una puerta una persona? No, sabemos que no. Lo tocamos a Jesucristo, no es madera. ¿Ah? Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy... ¿Será todo eso una persona? No. Pero Él utiliza todos esos símbolos y muchos de la naturaleza para que podamos entender el mensaje. Si no, no lo vamos a entender. Nosotros, lógicamente, desde lo racional, pues, escúchame, volamos con el análisis. ¿Ah? Lo institucionalizamos ahí en un hecho geográfico. ¿Dónde dijo eso? Ya empiezo, y desde ahí empiezo a analizar. Y ya voy, el mensaje que fue apocalíptico, no. ¿Cómo fue? Y empezamos, y sobre todo desde nuestra naturaleza pecadora, empezamos a llevar hacia lo negativo del mensaje. Y ahí empezamos a entender otro evangelio. Por eso les decía, lo que está escrito, lo que dice y lo que nos quiere decir. Entendamos a partir de eso, de los signos. No tomemos al pie de la letra la palabra de Dios, sino vamos a caer en el fundamentalismo. Este es un muy buen documento sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia. Muy buen documento. Yo les sugiero, léanlo. Tiene una encíclica. Justamente aquí nos dice la iglesia cómo debemos analizar desde lo histórico y desde lo crítico. Ese es el análisis que le hace la iglesia a la lectura bíblica.
¿Cómo se llama el documento? La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Esto es de Juan Pablo II. ¡Viejo! Casi como nosotros ya. Bueno, aquí nos va a guiar por dónde debemos estudiar la palabra de Dios. Porque si no caemos en el fundamentalismo. Y ese fundamentalismo incluso lo analiza. ¿Por qué es fundamentalismo? Y lo analiza desde distintas ópticas, desde distintos criterios. Porque no es condenar, sino que los exégetas que escriben esto tienen una amplitud de criterios y además esto está escrito en un montón de siglos. Entonces hemos tenido una variable de situaciones culturales que modifican, de alguna manera adecuan el mensaje. Y yo para estos tiempos yo necesito tener también una flexibilidad en la lectura, no en lo que quiere decir, sino en la lectura, y desde ahí voy a sacar el mensaje. Entonces, es muy necesario que desde nuestra situación, es cierto, ¿qué hacemos? Nos ponemos a estudiar, agarramos la Biblia, 3 Biblias distintas, empezamos a cotejar, analizamos un libro de geografía, agarramos las concordancias, agarramos el diccionario, nos llenamos de bien occidental y está bien que lo hagamos así, porque de esa forma vamos a enriquecer muchísimo el mensaje. Cuanto más elementos tengamos, mejor, que nos van a ir proveyendo conocimientos. Pero sí es cierto que debemos analizar los textos que leamos de esta manera. No solo en la forma occidental, sino también desde la costumbre, las tradiciones judías, a efectos de que podamos entender cuál es el alcance. Bien, no obstante, si tienen alguna pregunta, plantéenlo ahí nomás. Porque por lo general, y les digo una cosa que yo lo he visto en Renovación Carismática, se saca el texto del contexto. Dice, esto me quiere decir el Señor. Vamos a ver cuál es el contexto. Si no, te puedes suicidar. Claro. Si porque lee y eso te quiere decir el Señor, capaz que te pegue un tiro. No es así al pie de la letra. Vamos a estudiarlo al contexto. ¿En qué contexto? ¿En qué época? ¿Quién lo dijo? Es bueno el análisis. Y nosotros somos, como les decía recién, muy reflexivos en eso. ¿Por qué? Porque vamos al estilo si es epifánico, si es apocalíptico, ¿cómo lo estudiamos? ¿Por dónde lo analizamos? ¿Queremos luz o queremos mostrar, guarda con esto porque nos vamos a perder? O sea, todo ese análisis es bueno porque nos enriquece, pero también debemos entender que mucho es símbolo. Y Jesucristo usa mucho los símbolos. Por eso la forma de captar, de tomar del medio las cosas que tenemos los occidentales es diferente de lo que ellos escriben en la Biblia. Por eso no caigamos en esto que les decía. Nosotros estamos... Sí, ¿qué ves? 12. Tienen 2 segundos para bostezar y se... No, si hay alguna pregunta como para extender un poquito, porque ahora quiero entrar en un tema más filosófico, que sí me interesa que ustedes lo profundicen. Yo se lo voy a alargar. Es más, tengo un montón de cosas al respecto. Falta el avero, a mí me falta el avero.